20 grados marca la temperatura en la ciudad de Puerto Madryn, de una máxima prevista de 24 grados. 23 minutos pasaron de las 10 en la mañana. Una de las novedades centrales, y esto fue anunciado ayer por el vocero presidencial en su habitual ronda junto con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, tiene que ver con el tema AFIP, sigla que conocemos. Para los más veteranos viene justamente de la DGI, la Dirección General Impositiva, después fue variando hasta ser la sigla que hacemos referencia. Por eso es que algo podemos llegar a cazar, valga la expresión. Sin embargo, el fondo de la cuestión, ¿qué significa esto? Tratar de poner blanco sobre negro en algunas cosas, porque hay o estarán quienes piensan que al no estar más la AFIP, y si encima el mismo presidente dice en su momento, o dijo en su momento, habló del Estado como un lugar vinculado a la mafia, más, la mafia tiene más códigos, dijo algo así, y propuso no pagar impuestos, bueno, todo lo que ya sabemos. Capaz que pensamos que cerrándose la AFIP ya no tenemos que pagar más, por ejemplo, el monotributo. Andrés Molina, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Facundo. Acá estamos con estas novedades que vos venís comentando, que por ahora son anuncios, digamos, desde el gobierno, pero que todavía no tenemos el decreto para saber específicamente, ahondar un poco. Imaginamos ya por dónde viene la cosa, y vos hiciste una buena descripción temporal, ¿no? La FIP fue creada en el año 90, para unificar un poco la cuestión recaudatoria, donde estaba la aduana para todo lo que sea exportación e importación, la Dirección General Impositiva, que somos nosotros, para todo lo que sea los impuestos, y también estaba para combatir el trabajo en negro, se creó la Subdirección de Seguridad Social, que ahora se sacó directamente, se habla nada más que de DGI de aduana. Y eso no es gratuito, digamos, eso está hecho a propósito porque de jerarquizar organismos tiene un sentido, que es el de achicar los controles. Cuando nosotros en el comunicado de ayer ponemos eh, deshacer la FIP es favorecer a los evasores, tiene todo ese sentido, porque cuando se crea la FIP es para unificar información, para profesionalizarla más, para dotarla de mayor capacidad tecnológica, para, digamos, todo un crecimiento hubo. Aquellos que hace más de 33 años que estamos, como es mi caso, vimos todo ese proceso y podemos verlo y podemos intuir en cada gobierno que cambia para el lado que va un poco la matriz de lo que pretenden. Y acá lo que se pretende es, como se declaró el presidente, como el topo que viene a destruir el Estado. Y nosotros somos trabajadores del Estado con una función muy importante como es la recaudación, porque como bien vos decías, quizás, y con este gobierno no creo que deje de pagar el monotributo, quizás sí deje de pagar menos bienes personales algún sector, quizás grandes empresas se vean favorecidas como Minling, como todo lo que ya vamos viendo, y tu vida cotidiana sí se te vaya haciendo más compleja, como también la nuestra como trabajadores. En ese sentido, fue hasta pedido por el Banco Mundial la creación de la FIP. Y nosotros vemos eso, vemos a alguien que viene a favorecer eso, a favorecer a los grandes grupos y todo lo demás, teniendo en cuenta, por ejemplo, que ayer salían a festejar tributaristas que representan al staff económico-financiero, ¿no? Que siempre son los que se vieron favorecidos o luchan y tuercen las manos de los distintos gobiernos para obtener beneficios, qué sé yo, como puede ser distintas empresas que todos conocemos, ¿no? Midland es un caso, digamos, ellos pretenden que las cargas tributarias caigan sobre la mayoría de la población y ellos tienen los contadores, los contactos y la manera de hacer lobby para ellos poder seguir acrecentando su fortuna
de alguna manera y no tiene un pensamiento comunitario o de nación o de Estado-nación, ¿no? Estamos viendo cómo este gobierno va hacia la globalización cuando el resto de los países van hacia los Estados-nación. Y esa recaudación, esa función que tenemos nosotros, que honramos, que como funcionarios y que creemos que es tan importante para una patria como la que pretendemos, es porque también de esa recaudación es donde tiene que estar el dinero para las universidades. De paso me solidarizo con los compañeros de las universidades, el dinero para las jubilaciones, me solidarizo con los jubilados, digamos, y así con todo, ¿no? Para los hospitales, después es más complejo, hay que discutir toda esa otra cuestión, pero nosotros tenemos bien claro para qué trabajamos. Más allá de que en ningún lugar del mundo a la gente le guste pagar impuestos, nosotros sabemos muy bien cuál es el sentido de recaudar los impuestos. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con poder bancar a la gente que produce un avance social, como la gente del CONICET, los investigadores, los científicos. Y hoy vemos que se está destruyendo todo, y en eso no íbamos a ser ajenos nosotros, y lo empezamos a intuir hace unos 10 días cuando empezaron a atacarnos mediáticamente en los grandes medios nacionales y todo lo demás, con algunas falacias y con algunas cosas que están fuera de la realidad. Quizás se agarren de algunas como para justificar, pero en ese sentido, bueno, somos claros con lo que comunicamos, eh, y te puedo decir que cuando se creó la FIP, eh, tenemos la misma cantidad de personal de que cuando se creó la FIP. Y te podría decir que tenemos hoy menos personal que en el 2019, porque ahora están atacando a los compañeros que ingresaron en el último gobierno, además haciendo una persecución política, creemos nosotros, cuando en todos los gobiernos entraron compañeros, porque hay una cuestión vegetativa de compañeros que se jubilan. Este año, en lo que va de la cuenta y no terminó el año, ya van más de 800 compañeros que se jubilaron. Y estamos hablando del octavo país en extensión territorial del mundo, donde, por ejemplo, nosotros tenemos para 3 provincias como Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego 340 compañeros para atender todo. Eh, ¿No? Cuando un compañero notificador de gallegos tiene que irse por ahí a cruzar toda la meseta para ir a notificar algo a la cordillera, o un compañero de Caleta tiene que hacer lo mismo para ir a los antiguos, los tiempos, las rutas congeladas. Bueno, para hablar de alguna perspectiva desde la Patagonia, ¿no? Pero, pero bueno, nada, un poco eso, ¿no? Para tratar de ir desmitificando lo que dicen, y no sobraría gente en la FIP. En todo caso, si quieren, lo podemos discutir, cómo se ordenaría el trabajo, pero ellos no critican la funcionalidad de la FIP. Digamos, no hay una posibilidad de discutir eso porque no hay algo concreto que ellos hablen. Directamente van a tratar de achicar la FIP porque eso favorece a determinados grupos, porque vos tenés menos percepción de riesgo para fiscalizar, tenés menos gente trabajando haciendo la función. Estamos hablando con Andrés Molina. Andrés Molina, él lo mencionaba en su narración, tiene 34 años, 33 años trabajando eh, en la cuestión impositiva a nivel nacional. Actualmente estás ocupando algún cargo gremial, esto paréntesis o asterisco para la gente que nos está escuchando y que Sí, por ahí no te siempre, conoce. Bueno, sí, sí, me presento. Bueno, mi nombre es Andrés Molina, yo hace 33 años que trabajo en la FIP de GI. Ingresé en Junín a los 21 años, y a los 25, cuando crearon el distrito Puerto Madryn, me trasladé a Puerto Madryn hace ya más de 29 años que vivo en Madryn. Y desde que ingresé, estuve participando gremialmente, pasé por distintos cargos, desde delegado hasta secretario de organización, secretario adjunto de la seccional Comodoro. eh, Fui paritario negociador a nivel nacional en el periodo que discutimos el convenio. Eh, bueno, bastante tiempo. Tuve un impasse que estuve viviendo en Madrid por cuestiones familiares, para bajar un poco la cuestión. Nunca me desentendí del sindicato, hasta volví a ser delegado, cubriendo en algún momento un espacio en mi lugar de laburo. Y ahora me toca la función de ser secretario de finanzas de la seccional, y doble función, y vocal de la mesa nacional.
De hecho, ahora estoy en Buenos Aires y al mediodía ya vamos a estar haciendo la asamblea en la sede central. Eh, y sí, siempre siguiendo estos temas, viendo las distintas situaciones que se nos dieron en los distintos gobiernos y vemos cómo funcionan distintos los gobiernos, como algunos han hecho crecer a la administración central, a la FIP, han buscado de capacitarnos, teniendo en cuenta, ¿no?, el alto grado de profesionalismo que existe dentro de la FIP. Eh, Hay un montón la mayoría son profesionales, contadores, abogados. eh, Muchos compañeros por ahí tienen otros títulos, pero son idóneos, están capacitados para trabajar. Bueno, y acá en otras áreas, acá en la Casa Central en Buenos Aires, tenemos desde arquitectos, veterinarios, porque bueno, hay un montón de funciones que se fiscalizan y necesitas mucha capacidad técnica, ¿no? Hay un montón de profesionales que están cada uno en su métier, en su cuestión. Y bueno, nada, hablaba de esto, ¿no? De cómo somos atacados y yo creo que tiene una función con esto que recordaba antes, ¿no? Lo vimos, cómo se estigmatizaron otros sectores del Estado antes para después meterse directamente a achicarlos, a agredirlos en su funcionamiento y bueno, así como pasó con la universidad, de paso me solidarizo con los compañeros de la universidad. eh, Vemos que hay como una metodología del gobierno para abordar los temas. Bueno, entonces Andrés, yo, en base a eso, discúlpame, sí. te agradezco la posibilidad que me das de poder clarificar desde nuestro lugar. Em, a ver, para ayudarnos por una cuestión generacional, de hecho vos haces mención que tenés 33 años eh, allí en AFIP, estamos hablando prácticamente del comienzo o los primeros momentos del gobierno menemista, ¿sí? Ujú. Para aquellas cuestiones que muchas veces suelen simplificarse y esto de comparar inmediatamente. De hecho, vos en algún momento de la primera parte de la charla, estamos hablando con Andrés Molina, representante de los trabajadores de la FIP, obviamente sobre el tema de la FIP, tratando de que nos esclarezca lo más posible en qué consiste, independientemente que como él decía, todavía no hay nada consolidado en cómo seguiría o cuál sería el cambio, eh, si es que desaparece, digamos, la FIP y se transforma en otro tipo de escenario público, cómo seguiría la historia. Pero vos hablabas acerca de este gobierno va hacia la globalización cuando la mayoría, inclusive eh, no, 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 eh, no sé si es lo que pensás, pero por ahí podemos agregar que gente más ligada a cierta ideología en donde podría llegar a entrar, no sé, mi ley es una cosa media particular, pero bueno, que podría llegar a estar en las antípodas del Estado benefactor, del Estado más presente, también tiende a ese nacionalismo, lo que uno puede llegar a describir como el nacionalismo de inclusión o el nacionalismo de exclusión, pero nacionalismo al fin. En definitiva, cuando se habla de la derecha, el avance de la extrema derecha, y se dan distintos ejemplos, sobre todo en Europa, no dejan de ser, o cuando se habla ahora de la discusión de las elecciones de Estados Unidos, de la presencia de Trump como representante de los republicanos y de la particularidad figura de Trump, eh, me parece que no se puede dejar de obviar que se sigue hablando de una cuestión nacionalista, ¿no? Hasta nos podríamos ir más al fondo de la historia, sería tocar un tema muy sensible, pero el partido justamente de Hitler se llamaba nacionalismo. Eh, en aquel comienzo del gobierno de Menem, por eso quiero situarlo desde este lado, había una figura, ¿no? Para los más veteranos, mirar este Tiempo Nuevo, el programa de Neusta, era como, más allá de las puteadas que podíamos tirar al aire,
era la referencia de los programas políticos, ¿no? Hoy está todo mezclado, medio más farandulizado, etcétera, etcétera. Y hubo una frase muy famosa de quien tenía a cargo justamente en ese momento la FIP o la DGI, no me acuerdo la denominación por entonces, de apellido Taki o Tachi, que dijo: le voy a meter en el dedo en el culo a cada evasor. Es decir, ¿qué quiero compartir con la audiencia, sobre todo más joven, o repasando en la historia? Vos corregime por ahí alguna cuestión. Eh, Ese mismo gobierno privatizador, ¿no? Ese mismo gobierno que entendía el Estado como un Estado que debería achicarse, bueno, ya con el paso del tiempo, la experiencia conocida, así todo, tenía un representante que, más allá del histrionismo y etcétera, etcétera, decía esto, ¿no? En defensa de la recaudación de impuestos, en defensa de la cuestión impositiva, le voy a meter el dedo en el culo a cada evasor. Eh, ¿Te acordás de aquella situación, de aquel episodio? Y en función Sí, de sí, eso, creo que justamente, Tachi, cómo llegamos a este momento en donde vos decís, bueno, este tipo quiere hacer exactamente todo lo contrario, si bien puede asemejarse o querer asemejarse al gobierno menemista, o bien muchos de nosotros, digo, integrantes de la sociedad, tendemos a esa comparación, ¿no? Ahí encuentro una gran contradicción, por ejemplo. sí, bueno, Heráclito decía que no siempre se cruza el mismo río, ¿no? Porque es como que el agua va pasando y si bien hay muchas semejanzas, Tachi era, creo que, secretario de Hacienda de ese gobierno, y todavía estaba la DGI y pertenecíamos a esa órbita del Ministerio de Economía, que, bueno, nada, estamos referenciados con eso y la FIP también estaría, pero la FIP se creó por una cuestión de autarquía dentro del mismo, fue en la época en los 90, ¿no? Que se crea la FIP, cuando hablas de esas contradicciones. Lo que yo recuerdo de esa época era que Cavallo lo que hizo fue, eh, digamos, tienen un paralelo un poco en el sentido de lo que se buscaba, ¿no? Tenían en claro, decían, no, la FIP tenía que existir y lo que se hizo fue invertir un poco la pirámide de cómo trabajábamos para buscar la evasión o buscar la recaudación, en definitiva, ¿no? Era el 80% de la recaudación la hacía el 20% de arriba de la pirámide, ¿no? De los sectores más concentrados en su momento. Y el 80% de los que tributaban aportaban ese 20%, ponele, de la recaudación. Para hacer un ejemplo, quizá no tengo un número fino para explicarlo, pero para ahí para que se entienda, lo que hizo Cavallo fue invertir un poco eso, ¿no? Ahí apareció, nosotros lo veíamos en cuestiones, ahí se crea la famosa dentro de las inspecciones, se crean ordinaria y preventiva. Y ahí entran un montón de estudiantes. Cuando yo entro por la parte de Derecho, Abogacía, y fui a la parte jurídica. Pero otros compañeros que estudiaban Ciencia Económica entraron a la parte de inspectores, muchos, a preventiva, que era más poner en la calle percepción de riesgo, de que iban y te pedían el talonario de boleta que existía en ese momento, te pedían, viste, que tuvieras ahí la identificación del local. No era una fiscalización tan a fondo. Era preventivamente, era para generar percepción de riesgo y yo. Más que nada en la generalidad de la población. Y cuando se arma eso, se empezó a desarmar un poco, no se le dio tanta importancia a lo que era la fiscalización ordinaria, que era un contador, alguien idóneo que supiera mucho de impuestos, que se metía más en las empresas o en los grandes contribuyentes, aunque siempre existió grandes contribuyentes, a meterse más con los grandes contribuyentes. Pero no era algo tan, estaba como un poco más velado, digamos, esa es la diferencia. Y quizás Tachi en su equivocación también respaldaba al Estado, habían creado como una especie de equipo de fiscalización que eran los intocables, no me acuerdo el nombre del que iba a la cabeza de eso, algunos compañeros estaban ahí. Había, por lo menos se trataba, acá directamente nos atacan, nos llaman burócratas internamente, ahí está la diferencia. Quizás en el fondo buscaban lo mismo, o sea, había un sector que se favorecía un sector en detrimento de otros, en su gran mayoría, que es lo que se hace ahora, pero digamos, ahora es como más abierto y encima se descalifica a los trabajadores del ente de recaudación.
Ayer cuando hablaba Adorni decía, los burócratas, nos deshacemos de los burócratas, no nos van a perseguir. Eh, Nada, a nadie le gusta pagar impuestos. El Imperio Romano, que vemos en las películas, nadie quería pagar los impuestos. Ahora, el problema que tenemos es que hay una línea política en el gobierno, porque más allá del presidente que dice que los evasores son héroes y todo eso, hay una línea política, hay un grupo que representa eso. Eh, Además de distintos sectores del sector financiero, que son siempre los que se favorecieron siempre con este tipo de gobiernos. Quizás me llevas a la parte política y bueno, yo mm, quiero que por ahí eso no... Está todo ligado, todo conectado con todo, como dice el Papa Francisco, pero nosotros vemos y acá claramente cómo nos están atacando como trabajadores y cómo atacan un sector y nosotros queremos salir a clarificar porque no estamos dispuestos a que se avasalle contra nuestros compañeros. En función Es de, así de... Perdona que te pise, en función de esa justamente claridad, ¿no? Porque vuelvo a lo Mm, mismo. En este mundo tan complejo, me da la sensación, y nosotros somos parte de esa confusión, ya los integrantes de la Noticia Rebelde, hablando de veterano a veterano, ese grupo notable de Gisbur, Abrevaya, Repeto, sí, y Castelo, sí, repito, Castel, te lo que pondría, estaba, pero te lo pondría en otro sí, en un costadito. plano aparte, pero en ese momento estaba dentro del grupo. Sí, sí, estaba dentro del grupo, claro, era parte de la mesa. Decía como su eslogan o su bajada, como decimos en los términos más periodísticos, o más de las revistas o de los diarios, un aporte a la confusión general. La Noticia Rebelde es un programa del año creo que 86, 87, ¿no? En los, si se quiere, albores del regreso de la democracia. Bueno, Sí, el tiempo ha pasado y hoy toda esta especie de torre de Babel que vivimos con respecto a la comunicación justamente tiende a lo complejo, simplificarlo o intentar simplificarlo, pero desde un lugar que ya creo que ni siquiera roza lo absurdo, por eso Capusotto termina siendo una especie de, o bien de alguien plagiado, me parece, en cuanto a la realidad. Ayer creo que Norman Brisky, en el discurso de los Martín Fierro de Cine, que obviamente generó su polémica con respecto al tema, vos decías ahora, de lo político, ¿no? En cualquier tapa de olla que destapemos, está ese tuco de la política. Bueno, el tipo que tiene 80 u 80 y pico de años, más allá de una trayectoria enorme como actor, como director, como profesor de teatro, hace poco estuvo acá en la zona por el aniversario de la masacre, etcétera, etcétera. El tipo dice, claro, no hay ficción porque la ficción está en la Casa Rosada. Y con eso que parece una humorada o que parece una especie de salida pintoresca en un ambiente que cuadra quizás para eso, hay mucho de certificación y de verdad. Entonces, cuando hoy uno lee en esto de las redes sociales, AFIP, ¿no? Como un hashtag, como una etiqueta, como un tag, como se dice ahora también en muchas cuestiones de inglés, nos vamos a encontrar seguramente, y te pasará en función de lo que decís, si ya el mismo vocero dice lo que dice, mucha gente celebrando y diciendo, listo, ya no están más la FIP, algunos pensarán, no pago más impuestos, otro pensará esto que decía Dorni con respecto al tema de los burócratas, otro estará pensando en, claro, porque el Estado enorme, lo grandote que es, etcétera, etcétera. Y entonces, en esa simplificación supuesta, terminamos absolutamente mareados, como con eso, como con los jubilados, como decías vos, como con el tema de las universidades, en donde se mezcla todo, con los científicos, etcétera, etcétera. Llévalo si querés a lo técnico, que en definitiva es también, me parece, el gran aporte que querías hacer. No sé si a partir de números, si bien no tienen una idea de cómo sería el cambio de la FIP, qué pasaría a ser, ¿no?
¿Cuántos laburantes se quedarían afuera? Bueno, aquello que te parezca más desde la parte técnica desarrollar, Andrés, por favor. Estamos hablando con Andrés Molina, representante gremial de los trabajadores de AFIP. Eh, Mirá, yo creo que ellos hablan de 3.000 y pico de despidos, que en realidad de pase a disponibilidad. Con lo que te decía anteriormente, se jubilaron este año 800 compañeros. Somos más o menos, desde que se creó la FIP, la misma planta. Cada vez hay más funciones. Hacen esto ahora en el medio de una... ¿Cómo harían sin nosotros el tema del blanqueo? ¿Cómo se harían un montón de cuestiones que son recaudatorias para sostener el Estado, digamos? Porque por más Estado mínimo, como vos decías, que pretendían en otros gobiernos o lo que fuera, tenían en claro que había un Estado mínimo que había que sostener. Eh, hay una cuestión que va de suyo. Vos podés tecnificar la FIP, todo lo que quieras, pero necesitan a alguien detrás de eso que esté trabajando con esas máquinas, con todo lo que significa. Eh, en otros lugares del mundo, quizás está hasta más jerarquizada la función de los recaudadores. Hemos hablado alguna vez con los pares de Brasil, por no ir muy lejos, ¿no? Y veíamos que de los salariales estaban mucho más altos que nosotros. Quizás le impedían, no, tenían prohibido, eh, digamos, practicar el comercio. Quizás podríamos discutir otras cosas, eh, estaríamos hasta dispuestos del sindicato, pero tenemos muy claro que desde lo técnico es eso, es el sostenimiento en todas las áreas de la recaudación, que es lo que hace que después se cubran lo que discuten hoy los gobernadores con la nación para tratar de sostener cuando le pasaron la- como es la educación, cuando le pasaron la salud, es, bueno, me sacaste la recaudación, vos tenías la recaudación y con eso sostenías la salud pública nacional, sostenías la educación nacional, bueno, ahora te quedaste con la recaudación y me tiraste con eso, y van a tratar de pasarle todo lo que puedan a las provincias. Bueno, el Estado Nacional es el que recauda y distribuye. Y acá tenemos que entrar lisa y llanamente en la política, en la cuestión de nosotros somos patagónicos, cuánto contribuimos a ese Estado Nacional, cuánto vuelve. Si queremos ser una nación, tenemos que tener en cuenta que hay lugares que son una cuestión geopolítica, sostenerlos. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que hay que tener en cuenta al momento de abordar el tema tan complejo como es la FIP. Yo te decía, tenemos una extensión territorial, somos el octavo país del mundo en extensión territorial. Y somos, yo te diría, 15.000 empleados para toda la extensión territorial. En la Patagonia somos 340 empleados, de los cuales vos tenés gente que se enferma, que toma vacaciones, que le nace un hijo, digamos, todo lo que es normal dentro de un ámbito laboral, ¿no? Tenés que cubrir puestos, tenés que sacar un porcentaje tan alto de compañeros a pasarlos a disponibilidad y de trabajar, va a hacer que en más de un lugar no podamos prestar como corresponden las funciones. Y eso pareciera algo buscado, ¿no? No tener en cuenta desde lo técnico. Desde lo técnico, digamos, hasta estamos tan profesionalizados que parte de nuestra planta ha contribuido a colaborar con muchos otros organismos nacionales. No sé, sistemas de la gente nuestra, para citarte un ejemplo, compañeros nuestros del área de informática han hecho más de un sistema de un organismo del Estado de presencialidad de personal, de un montón de cuestiones que tienen que ver con tener gente capacitada en esa área. Eh, digamos, todo lo complejo que es, por ejemplo, la tributación internacional. Hay compañeros acá que están en la parte de fiscalidad internacional, que tienen que saber desde idioma hasta el sistema tributario de otros países, digamos, para ir entrando en otras cuestiones. Quizás ustedes vean en Madrid un poco más lo que yo llamo un fortín de frontera, ¿no?
estamos ahí. Igual también hace falta una profesionalización para determinadas fiscalizaciones de empresas, que hay que ir perfeccionándose. Y en eso estaba la FIP, cada vez ir especializándose más. Una de las últimas cosas que se habían creado era que había una parte de la fiscalización que se había dividido en minera, en pesquera, porque es tan complejo todo el tema que cada vez hay que estar más preparado. Eh, para lograr buenos resultados, creo yo, no se pueden simplificar algunas cosas, digamos, para que haya como dice la Constitución, una equidad en las cargas de los tributos. Vos te tenés que ir ante una sociedad que se complejiza cada vez más, te tenés que ir complejizando. Cuando apareció todo el comercio electrónico, hubo que poner un montón de compañeros a trabajar en eso. Eh, en el día a día van surgiendo un montón de cosas y para eso necesitas tener una planta preparada, profesionalizada. eh, y bueno, entonces vos ves cómo por ahí con algún medio salen a atacar justo a decir que los cargos políticos, que son 21 en la FIP, son los que más cobran. Bueno, muchachos, los pusieron ustedes, arréglenlo ustedes. Los compañeros que son de carrera, que estamos acá hace años y en distintos gobiernos que pasan y digamos, eso buscamos otra cosa, buscamos la función de recaudar para que el Estado y a quien le toque gobernar tenga las herramientas necesarias para distribuir como corresponda, digamos, ahí ya no me meto como trabajador, me puedo meter sí como parte del sindicato, que tenemos una visión de lo que queremos también como trabajadores para un país, digamos, y desde la parte política, porque todos tenemos el derecho a elegir y a ser elegidos, desde un sindicato, un club de barrio y también a nivel nacional. Y bueno, nada, creemos que en ese sentido, como sindicato, tenemos una postura. Nosotros le pedimos a los compañeros que tengan muy en claro que votaban y todo lo demás, porque nosotros somos trabajadores del Estado y tenemos una función, y ya hemos pasado muchas cosas en los 90, en el 2001, hemos visto cómo se disfrazan algunas cuestiones, te bajan los sueldos, después te ofrecen un retiro voluntario, después hemos visto esos compañeros que se fueron al retiro voluntario por ahí no pasarla bien. Eh, Hemos pasado muchas cosas y bueno, en ese sentido, lo que puedo decir es que también en ese aprendizaje de pasar cosas, tenemos claro que hoy hay que defender a los compañeros y a la FIP también como institución, porque no se trata solo de cambiarle el nombre, lo que van es atrás de otras cosas, de eso que hablábamos al principio. Eh, Alguien con estas medidas se está favoreciendo a alguien y se está perjudicando a otro gran sector. Un poco por ahí me parece que va la cosa, Facundo. Bien, la última, Andrés. Estás en Buenos Aires, mencionaste acerca de, y me imagino que deben ser momentos de reuniones, gestiones, idas, vueltas, marchas y contramarchas. Trazanos un poco el panorama justamente a nivel general. Recordanos un poco, por favor, la reunión de hoy, que tiene que ver con esa mirada eh, general del país desde la mesa sindical y cuáles son los próximos pasos a seguir. Bueno, este gobierno tiene no sé si llamarlo virtud o una capacidad de generar bastante caos. Todavía no, por lo menos, bueno, a mí lo que me pasó es desde que salió esta nota ayer, imagínate, en principio, contener a más de un compañero que por ahí se le genera angustia a este tipo de noticias, con razón. La misma familia de uno que te llama y te dice, eh, te pregunta, se angustian, se preocupan. eh, y bueno, contener a los compañeros, empezar a trazar un poco las líneas para el lado que va la cosa. Eh, Ahora hay asambleas en todo el país. A mí me toca estar en Buenos Aires y ahora la asamblea del mediodía de acá de la sede, así que corto con vos y ya me encamino a eso. Y después vamos a tener reuniones en la Mesa Nacional continuamente. Desde ayer que estamos con esto, yo te diría que entre que me cambiaron el vuelo por la rotura del avión de Flybondi ahí en Madrid, que tuve que salir corriendo para Trelew, debo haber dormido 4 o 5 horas, porque que te cuesta hasta dormir con esto, porque sabés el grado que implica todo esto que está pasando. Eh,
y bueno, estamos tratando de, en principio, hacer asamblea porque no ha salido el decreto, entonces vos no tenés algo concreto contra lo que defenderte, digamos, ¿no? Y si no, es como un poco salir a tirar trompadas al aire, pareciera. Entonces, estamos en un estado de alerta total y estamos tratando de estar reuniéndonos con los distintos compañeros. Cada uno, no soy yo solo en la seccional, hay compañeros en Comodoro, en Caleta, en Gallegos, en distintos lugares de la seccional, de la comisión, tratando de ver este tema y todo a nivel país, ¿no? Y se están dando asambleas en distintos lugares, tratando de ordenar un poco, tratando de que haya un compañero de la comisión en los distintos lugares para que lleve eso adelante. El secretario general hizo una asamblea primero en Trelew y después se fue para Comodoro. O sea que para tratar de hacer en dos de los lugares que son un poco más emblemáticos, siempre fue el Valle y Comodoro, aunque nos cuesta llegar, también en algún momento tendremos que acercarnos a Gallegos, tendremos que acercarnos a la isla. Bueno, nada, tenemos ese drama de la extensión territorial en nuestra seccional. Somos la seccional más extensa del país, pero de alguna manera estamos conectados y estamos tratando de ver para estar al momento de las decisiones lo más cerca posible de los compañeros. La seguimos y te agradecemos mucho que nos hayas atendido y seguramente esperaremos sobre todo a final de jornada si es que hay la elaboración de algún documento, tratar de justamente en lo posible, ¿no? Si bien uno está inmerso en esta confusión que mencionábamos, este, más allá de que se coincida o no con la mirada, uno cree que es así, tratar de aportar algo de claridad, ¿no? Para la familia de los laburantes y de las laburantes de AFIP, pero también para la sociedad en general, ¿no? ¿Qué significa esta situación? ¿Qué significa, bueno, a medida que se vayan consolidando los pasos, eh, qué es el aporte que se puede realizar? Así que te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo grande para vos, Facundo, y el agradecido soy yo de habernos dado esta posibilidad de expresarnos. Andrés Molina, 11 de la mañana, Andrés Molina, representante de los trabajadores de la FIP aquí en la región, como él mismo mencionaba, con una larga experiencia, eh, en virtud de 33 años dentro de la FIP, haciendo un poco también de historia. Recordando cuando era la Dirección General Impositiva, cuando dependía del Ministerio de Economía, cuando la FIP comienza a tener como escenario autárquico esa autonomía que hoy tiene, y en definitiva esto que está ahí dando vuelta en cuanto a su modificación, eh, pero que todavía, como él mismo explicitaba, y por eso un poco la reunión de hoy entre los diferentes representantes de todo el país, va a tratar de aportar esa claridad, que es aquello que se puede llegar a venir en pos de la postura del gobierno nacional. Compartimos en bisagra mañana de martes 22 de octubre. Le mandamos un saludo muy grande a María Laura Juárez, hablando de Patagonia y de extensiones, una querida compañera del mundo de la salud, oriunda de Sarmiento, pero bueno, ya con muchos años en la ciudad de Puerto Madryn. Le mandamos un abrazo de feliz cumpleaños. Ya seguimos.